Hola, bienvenidos a este tiempo de oración en Iglesia Camino. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio y poder continuar. Ya hoy estamos terminando nuestra serie acerca de los íconos de Iglesia Camino, que no son otra cosa que los pilares de la fe cristiana, los pilares esenciales, los fundamentos, los puntos críticos, los puntos claves de la fe cristiana. Y hoy vamos a estar viendo un ícono o uno de esos puntos claves al que llamamos compartimos de Dios. Compartimos con todos lo que Jesucristo hace en nuestra vida. De eso se trata, de compartir con otros las maravillas de Dios que hemos podido experimentar en nuestra propia vida. Eso es maravilloso, ¿no? Así que le damos la bienvenida a todos los que se van conectando ahí desde sus casas. Gracias por conectarse a esta transmisión de YouTube, de Facebook, los que escuchan los podcasts y están escuchando estos podcasts y están siguiendo día a día todas las publicaciones que sacamos. Gracias por compartir, porque realmente es clave para nosotros compartir lo que Dios hace con nosotros. El tema es que muchas veces creemos que debemos contar como lo que Dios hizo hace un tiempo en nuestra vida y no nos damos cuenta que tenemos que aprender a interpretar lo que Dios está haciendo cada día en nuestra vida, porque por eso no estamos hablando allí de compartiremos lo que Dios va a hacer o compartimos lo que Dios hizo antes en nuestra vida, no, es lo que Dios está haciendo hoy en nuestra vida, porque la relación con Dios tiene que ser eso, algo vibrante, algo que podamos experimentar cada día. Nosotros usualmente oramos juntos en pareja, pero aparte cada uno hace un devocional de YouVersion con otras personas de la iglesia, aprendemos, hablamos con hablamos con aquel, aconsejamos a una persona, una pareja, y todo el tiempo Dios nos permite ver lo que Él hace en la vida de sus hijos. Y para mí eso es un privilegio enorme, porque muchas veces identificamos o comenzamos a ver como personas que comienzan a obedecer a Dios, que comienzan a conectar con Dios, que comienzan a seguir a Dios, comienzan a ver cómo Dios comienza a obrar en sus vidas y dicen, wow, yo llevaba con esta deuda no sé cuántos meses, cuántos años, y ahora que estoy haciendo las cosas como Dios dice, pude pagarla, me salió esta oportunidad, y es como que se abren las posibilidades y eso lo llena a uno de aliento para avanzar, como que uno dice, wow, Dios está en el asunto. Y esto hay una razón bien interesante y lo vamos a leer hoy en Mateo 28, donde vemos que hay ¿cómo decirlo? Como un premio, como una promesa que Dios da para aquellos que deciden compartir lo que Él hace en sus vidas. Y es que Él va a estar con ellos todos los días, va a estar con ellos y los va a acompañar en su presencia. O sea, va a estar junto a ellos en medio del camino. Y eso es algo muy emocionante. Así que espero que se quede todo el programa, que escuche toda esta enseñanza que vamos a tener hoy acerca de ese ícono de la cultura de Iglesia Camino, pero de la cultura de cualquier cristiano, que es compartir lo que Dios hace en su vida cada día. Así que por favor, déjenos su like, déjenos su comentario, comparta con todos por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, estas publicaciones, ya sea que le haya llegado a usted el podcast o los videos de YouTube. Ayúdenos a difundir esto, porque así es una manera en la que hoy también compartimos con todo lo que Dios hace. Así que oremos para comenzar. Si les parece, mi amor, ¿nos diriges en oración, por favor? Claro que sí, como siempre les digo, ore usted, hable con Dios. Orar es hablar con Dios, es simplemente tener esa comunicación con Dios, es entender que Dios existe y que con Él podemos tener una conversación. Así que hable las palabras que tenga en su corazón para el Señor y tenga una conversación con Él, que este tiempo devocional sea hoy una conversación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Bendito Rey, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de sacar este corto tiempo para poder dedicarnos a ti, Señor, dedicarlo a entenderte, a conocerte un poco más de cerca, dedicarlo a tener una intimidad contigo, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy, que sean tus palabras hablando a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres decir, Señor, que no sea nuestro entendimiento, nuestro razonamiento humano, nuestras ideas, sino que seas tú mismo, Señor, hablando a nuestro corazón para poder entender lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Gracias porque eres tú quien está más interesado, incluso más que nosotros mismos, en guiarnos, en enseñarnos, en mostrarnos el camino, Señor. Gracias porque tú eres el camino, Señor Jesús, y porque tú mismo nos guías a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a vivir nuestra fe de una manera real, Señor, que ese compartir de ti, Señor, sea algo tan natural en nuestra vida como el respirar, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, nuestro deseo, nuestro día, nuestra vida y cada una de las
de los roles en los que nos desempeñamos y las actividades que tenemos que hacer hoy en tus manos, Señor. Gracias te damos por escucharnos y por cuidar de nosotros. Amén y amén. Amén. Así que yo lo invito a que abra su Biblia, si tiene su Biblia física o su Biblia digital, y busque el capítulo 28 del libro de Mateo, donde ya en este momento Jesús ha sido crucificado, ha resucitado, ha ido por 40 días a compartir con sus discípulos, a compartir y a enseñarles cosas a sus discípulos, y les pone una cita, les dice, nos vemos en tal lugar, porque va a ser la última vez que nos veamos y ustedes van a tener que esperar junto con el resto hasta mi regreso. Y entonces en ese momento se vuelve como el momento cumbre, el momento muy importante en la vida de los creyentes, de los discípulos en ese momento, porque van a recibir la razón de ser de la iglesia, van a recibir la gran comisión, lo llaman algunas personas. Desde mi punto de vista, la misión de la iglesia cristiana en el mundo a través de la historia es este versículo, este texto bíblico, y es la razón de ser de toda iglesia. Todo lo que nosotros hacemos como Iglesia Camino tiene que terminar allá. Si ustedes se han dado cuenta, los íconos que hemos venido viendo, que Cristo es el centro, amamos a Dios, amamos a las personas, somos auténticos, lideramos sirviendo, somos relevantes, somos generosos, y ahora compartimos de Dios, es como el compartimos de Dios es la cumbre después de todo lo demás. O sea, cada ícono nos va llevando a un nivel nuevo de madurez, a un nivel nuevo de experiencia con Dios, a un nivel nuevo de confianza en Dios. Y el último peldaño, digámoslo así, es compartir a otros de Dios. ¿Y por qué lo decimos así en Iglesia Camino? Porque así vimos que Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús los llevó, les enseñó todo esto que hemos venido aprendiendo con estos íconos, pero al final la comisión más importante, el propósito de la vida de la iglesia y de todos aquellos que queremos seguir a Jesús es este, Mateo 28. Leamos desde el versículo 18 en adelante. Desde el versículo 16 para entender un poquito el contexto. Y recordemos que a esto se le llama la gran comisión. Ahora veamos por qué se le dice así. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Wow. Me encanta esta gran comisión. De hecho, la misión de Iglesia Camino, la visión es amar a Dios, amar a las personas y vivir su palabra. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que vemos. Vemos una generación de personas amando a Dios, amando a otros y amándose a ellos mismos para poder vivir la palabra de Dios. Eso es lo que vemos. Pero como iglesia lo que hacemos es guiar a las personas a ser discípulos de Jesús. No discípulos de Roberto, no discípulos de Andrea, no adeptos a una religión, no fanáticos religiosos queriendo o estar dispuestos a morir por una fe ciega. No, queremos que las personas sean discípulos de Jesús, conozcan a Jesús. Y es lo que Jesús nos mandó a hacer acá. Dice Jesús, toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. O sea, en la plenitud de Cristo, Él tiene toda la autoridad, es el Señor de señores y Rey de reyes. Y dice, por lo tanto, o sea, en consecuencia que Él es el más, ustedes vayan y hagan discípulos. ¡Wow! ¿Cuál es su miedo de predicar? ¿Cuál es su miedo de abrir la boca y compartirle a otros lo que Jesús hace en su vida? Porque esto debe tumbarnos todo el miedo, ¿no? O sea, es porque Él es el soberano. Y como Él es soberano, yo no tengo por qué temer, porque Él dice, vayan y hagan discípulos porque toda la autoridad me ha sido dada a mí. Y eso es algo poderoso, es como un respaldo, es como que a usted le dicen, vaya y haga esta obra y le firme un cheque en blanco para lo que necesite. O sea, póngale el número que usted quiera y haga lo que necesite para que eso se cumpla. Eso es lo que está haciendo Jesús. A veces nos pasa en el trabajo, seguramente, y en otras circunstancias, de pronto en un colegio, en una familia, en una iglesia, en cualquier organización, puede pasar que alguien nos dé una orden y nosotros no tengamos clara cuál es la autoridad con la que esa persona viene a darnos órdenes. No sé, a veces pasa a principio de semestre en la universidad que uno está llegando al principio nuevo a la universidad y uno no sabe ni quién es quién. Hay profesores muy jóvenes que uno no sabe si son estudiantes o profesores. Hay estudiantes también que parecen mayores y uno no sabe si son profesores, si son miembros de la universidad, si son
personal de la cafetería, o sea, si uno no conoce a las personas, uno realmente no puede identificar a primera vista cuál sería el rango o la autoridad de esas personas. Y yo creo que son muchas las historias de la primiparada, de la broma de los primíparos, que llega algún estudiante de un grado superior, de un semestre más adelante en la carrera, y se hace pasar por un profesor. Y llega al aula de clase y les da indicaciones a los estudiantes que los confunden, los preocupan, los angustian, porque los estudiantes están asumiendo que ese profesor o esa persona viene con una autoridad y uno se cree el cuento, y si el profesor dice ustedes tienen que hacer A, B y C y tienen que ir corriendo hasta la cafetería y traerme el nombre del señor de la cafetería, uno sale corriendo, uno ni piensa, porque uno asume que esa autoridad con la que le están diciendo eso es suficiente para uno hacer lo que le están diciendo que tiene que hacer. Otras veces nos pasa que llega alguien que tal vez no parece un profesor o no parece una autoridad y nos da una indicación y uno lo cuestiona todo. Y no, ¿por qué usted quién es para que venga a hablarme de esa manera y mandarme a hacer cosas? Y después es cuando uno se entera que ese era el hijo del dueño de la empresa, o era el profesor de la carrera, o era una autoridad importante y uno, chanfle, la embarré, le contesté mal a esa persona, o no quise hacerle caso, o perdí la oportunidad que tenía en ese momento de poder caer en gracia con esa persona, de mostrarle que soy una persona que quiere estudiar, que quiere trabajar bien, bueno, en fin. Estamos pendientes de la autoridad con la que se nos dicen las cosas. Y yo creo que teniendo en cuenta eso, Jesús aquí lo deja claro en el principio de su frase. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad. Dentro de ese término, toda, cabe todo. No hay ninguna autoridad que no tenga Jesucristo. No hay ninguna autoridad que no esté en Él. Y con toda la autoridad dada por Dios mismo, por el creador del universo, por el Master of the Universe, el amo del universo, es que Jesús está diciendo, por tanto, por esta razón, porque tengo toda la autoridad, porque se me ha sido dada toda autoridad y con toda la autoridad les mando a que ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. No solamente mis vecinos, no solamente aquí en mi país, porque estaba hablándole a unos discípulos que eran judíos, pero ahí les estaba dando claro que era a todas las naciones de la tierra y les da claro de quién deben ser discípulos. No es que sean discípulos de los discípulos, sino debían ser discípulos de Jesús, porque ahí Jesús les deja claro que les deben enseñar a guardar, a obedecer todo lo que Jesús mismo les había mandado a ellos. Entonces, lo que debemos hacer son discípulos de Jesús. De eso se trata la comisión a la iglesia. Estamos comisionados por el Maestro, el amo del universo, para ir a donde Dios nos envíe a ser discípulos de Jesús, a mostrarles, a enseñarles todo lo que Él nos enseñó. De hecho, el plan es clarísimo. Dice, vayan y hagan discípulos. O sea, no es traigan gente a la iglesia, no es vayan y búsquenlos en sus trabajos, en sus colegios, en sus universidades. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les mando. O sea, que lo que tenemos que hacer usted y yo, como hijos de Dios, es ir a enseñarle a la gente cómo obedecer a Jesús. Y eso solo lo podemos hacer escudriñando su palabra. Por eso es que la misión de la iglesia, de cualquier iglesia, como sea que se llame la iglesia, no importa la visión que tenga, la misión que todas las iglesias de Cristo tenemos es hacer discípulos de Jesús, porque es la que Él nos mandó. Vayan y hagan discípulos. Y esto es una realidad que Pablo entendió. Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo como el Iron Man del Nuevo Testamento, el Batman del Nuevo Testamento. Si Pablo es, después de Jesús, la figura más relevante para el cristianismo en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos, desde el versículo 14 en adelante. Se lo voy a leer aquí en la versión PDT. Dice Pablo, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? ¿Cómo está escrito? ¿Son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias? No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso, Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Claro que sí. Sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió.
Primero, Moisés dijo de parte de Dios, haré de ustedes que ustedes sientan celos de la gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante para que les dé ira a ustedes. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De qué se trata lo que él está hablando acá? Pablo está argumentando todo el libro de Romanos. Si busca aquí en YouTube tenemos una serie y en los podcasts vamos también a sacar toda la serie del evangelio, del verdadero evangelio la llamamos, que es el estudio del libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Y llegamos hasta el episodio 9, si no estoy mal. Bueno, ahí vamos en el capítulo 9 o 10 de Romanos. Pero no se la pierda, búsquela, porque el libro de Romanos argumenta efectivamente la razón por la que todos los hombres necesitamos el mensaje de salvación, la razón por la que necesitamos un Salvador. Pero en el capítulo 10 es como la cúspide, ¿sí? El pico más alto del capítulo de Romanos está entre el capítulo 7 y el 10, donde él comienza a exponer el verdadero evangelio. Y esto que está diciendo Pablo acá es donde ya está terminando su argumento diciendo, todos nosotros necesitamos que nuestra fe crezca. Y la fe solo va a crecer cuando escuchemos el mensaje. Y nadie va a escuchar el mensaje si usted que dice creer en él no lo habla. Si usted que dice creer en él le da pena compartir este WhatsApp con sus amigos no creyentes, le da embarrada, le da pena compartir en su muro de Instagram o en su muro de Facebook o en su YouTube un video que esté hablando de Dios, porque entonces qué vergüenza, qué van a decir mis amigos. Le da pena abrir su boca y compartir de Dios. Ese es el dilema del cristiano. No es si soy o no salvo, es si soy o no, o si hago o no caso al mandato de Jesús. Porque ese mandato no es solo para pastores y líderes. Ese mandato no es solo para los discípulos de Jesús en ese momento. Ese mandato es para todo el que quiera seguir la voluntad de Dios. Vaya y haga discípulos. Y Pablo lo está diciendo. ¿Cómo la gente de afuera va a creer? Si nadie les habla. ¿Cómo sus vecinos van a dejar de ser borrachos, problemáticos y dejar de tener problemas si usted no les predica? ¿Cómo sus amigos van a dejar de estar fumando marihuana y haciendo lo malo si usted no les predica? Alguien tiene que levantarse y decir, oiga, venga, es que yo quiero contarle lo que Dios está haciendo en mi vida, porque eso es bueno para mí y seguramente va a ser bueno para usted. Así es, de verdad que este pasaje es muy importante, hay que prestarle mucha atención. Justo antes de la cita que les empezamos a leer hace un instante, en el versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto está en Joel 2:32. Esto es algo que Dios dijo a través de un profeta, el profeta Joel, años atrás. Y lo trae a colación aquí Pablo para mencionar que si todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y fue lo que Dios mismo estableció. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Si no han creído en Dios, ¿cómo van a poder invocarlo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les predique? Y dice aquí también, ¿y quién predicará sin ser enviado? Pues el mismo Jesús nos ha enviado. Y realmente es muy importante que nosotros compartamos con otros la verdad de Dios, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, que fuera de él no hay salvación, que en él tenemos una salvación tan grande y tan necesaria que todos nosotros, todo ser humano se descarrió como ovejas, cogió por su camino y estamos descarrilados, y si no volvemos al redil de Jesús, si no nos arrepentimos delante de Dios, si no volvemos a Dios en arrepentimiento, todos estamos condenados a muerte, porque todos hemos fallado delante de Dios. Y esto realmente es muy importante. Yo recuerdo hace unos años que escuchaba una historia real, por cierto, de un filósofo ateo que empezó a tener contacto con el Evangelio de Cristo. Y a él le llamó la atención porque obviamente siendo ateo iba completamente en contra de lo que él pensaba, pero decidió leer la Biblia para poder tener claridad acerca del contraargumento de su postulado de que Dios no existía. Y empezó a leerlo y él fue impactado por lo que decía la Biblia. Y decía él, al final de haber leído, y en su conclusión decía, si lo que la Biblia dice fuera real, no podría haber ninguna persona que creyendo esto se pudiera quedar callada. Si yo creyera esto, no podría quedarme callado. Y porque algunos de los creyentes o supuestos creyentes no hablan, yo concluyo esto no es cierto. Porque si fuera cierto, nadie podría quedarse callado con un mensaje tan poderoso como este.
Lo cierto es que este mensaje es real, es verdad. Y también es cierto que si creemos y si hemos sido enviados por Jesús, no podemos quedarnos callados porque el amor no se queda callado. Si amamos a los demás, si amamos a las personas que están en este mundo, si amamos así como Dios nos amó a nosotros, amamos a aquellos que aún no le conocen, deberíamos estar buscando la manera de que el mensaje del Evangelio llegara a esas vidas, porque lo necesitan tanto como nosotros también lo necesitamos para poder ser salvos, para poder tener el perdón de Dios, para poder ser redimidos por Dios, ser perdonados, ser lavados, tener un corte en nuestra vida y un reinicio, porque creo que todos necesitamos eso, poder dejar atrás lo que éramos y que haya un reinicio en nuestras vidas, y eso es lo que Jesús trae a nuestra vida, una nueva vida en Cristo, y eso es lo que no deberíamos poder callar jamás, sino que si nos tapan la boca que nos salgan letreros. Hay otro pasaje que dice, si es necesario, hablen. Es decir, no siempre es necesario estar hablando. Podemos orar, podemos con nuestras acciones, con nuestra solidaridad, con nuestro dar. Todos los anteriores íconos, siendo relevantes, amando a los demás, siendo generosos, liderando, sirviendo, o sea, viviendo eso. Así es, así podemos predicar. Y cuando nos pregunten usted por qué hace eso, simplemente les vamos a dar la razón de la fe que habita en nosotros, nuestra convicción que nos lleva a movernos de esa manera o actuar de esa manera, que no es otra que el amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la manera de predicar, y si es necesario, hablemos. De hecho, si a usted le da miedo hablar y evangelizar y predicarle a la gente de Cristo, tiene que examinarse usted mismo primero, si de verdaderamente cree lo que dice creer. Si usted cree lo que dice creer, debería estar dispuesto a entregar su vida por el que ya entregó primero todo por nosotros. Sí me hago entender, es la consecuencia lógica. Les voy a leer algo, y es que hay personas que dicen, ay no, pero ¿por qué tenemos que predicar? No, si Dios quiere que la gente sea salva, Él la va a salvar. Eso es problema de Dios. He escuchado cristianos decir eso, y yo quedo como, perdón, o sea, ¿qué pasó con Mateo 28? ¿Qué pasó con Romanos 10? ¿Qué pasó con lo que dice Primera de Pedro? En Primera de Pedro 3:15 dice que estén siempre preparados para dar una razón de la esperanza que habita en ustedes. Yo le pregunto, ¿usted siempre está preparado para dar una razón de por qué cree lo que cree? ¿O usted es de los cristianitos que le preguntan que por qué cree lo que cree, o por qué cree en un libro lleno de mitos y fábulas, o por qué cree en un libro tan antiguo y usted no sabe qué contestar? Porque Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados. Y eso, la responsabilidad de estar siempre preparado es suya. Estar siempre preparado significa que usted tiene que prepararse, que tiene que ser diligente con el capacitarse y entrenarse, leer y aprender para poder estar listo, preparado para dar una respuesta a la fe, a la esperanza que habita en usted. ¿Qué lo mueve a usted? ¿Por qué cree lo que cree? Pregúntese eso, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? Porque si su fe no tiene una razón en su mente y en su corazón, usted no es más que un religioso convencido y contenido en una iglesia, pero no es un discípulo de Jesús, obedeciendo la gran comisión, haciendo otros discípulos. Y hay gente que dice, bueno, pero si Dios quiere que sean salvos, si Dios es Dios, Dios puede soplar y que todos sean salvos, que todos conozcan. ¿Para qué me voy a estresar yo? El que Dios quiera que salve, Dios lo va a salvar. Y esa es la manera negligente de ver el evangelio. Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dios dice, ya que Dios en su sabio designio, o sea, porque Él lo pensó y quiso hacerlo así, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. O sea, por eso es que la gente, cuando busca querer o encontrar sabiduría en ciertas áreas de su vida, un poquito de ciencia lo aparta de Dios. Pero mucha ciencia le da un contexto completo de que definitivamente tiene que existir un Dios. Y para mí esta parte de este versículo habla de que lo que dicen muchas otras partes de la Biblia, y es que Dios al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos, pero escucha de cerca al humilde. No podemos acercarnos a Dios con una actitud altiva, porque Dios se aleja, está lejos de los orgullosos y de los altivos. Y cuando estamos tratando de conocer a Dios, entre comillas conocerlo, digo, porque realmente lo que están tratando es llenarse de un conocimiento para creerse más que los demás. Cuando las personas están buscando eso, obtener un conocimiento superior que el de los demás, pero no con otro objetivo, sino el de envanecerse, creerse más que otros, ser más que otros.
obviamente Dios no les va a revelar a ellos la verdad a través de esa sabiduría humana. Es para mí lo que está diciendo este texto. Y por eso dice lo que sigue. Dice, tuvo a bien salvar, Dios tuvo a bien, no por la sabiduría humana, sino tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¡Wow! De eso se trata compartir lo que Dios hace con su vida, experimentar una vida con Cristo, que sea más sabia la sabiduría de Dios en su vida que toda la sabiduría humana, que la necedad de Dios es más sabia que toda la sabiduría humana, que la debilidad de Dios es más fuerte que toda la fuerza humana. Cuando usted pueda entender eso y vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado, de vayan y hagan discípulos, de compartirle a todos de Cristo, de estar discipulando, de tener el amor que lo impulsa a predicarle a las personas de un Dios que salvó y rescató su vida, entonces usted va a poder experimentar lo que dice Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y va a poder ver a Jesús obrar en su vida cada día de su vida. Cada día va a ser una aventura diferente. Atrévase a creerle a Dios, atrévase a comenzar a compartirle a otros de Dios y se va a dar cuenta cómo Dios va a mostrar su gloria en medio de todas estas circunstancias. Amén. No tengamos miedo y compartamos con otros eso que el Señor nos muestra a nosotros. Eso sí, tengamos ese sed, ese anhelo y vamos todos los otros íconos que hemos visto, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, al prójimo como a nosotros mismos, y de esa manera es que vamos a poder vivir esto de predicar, de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. No es de una manera religiosa, no es contar un libreto que alguien nos dio, no, es compartir con otros la vida que Dios nos ha dado y que ahora experimentamos cuando hemos venido a Él. No seamos temerosos, no seamos cobardes, seamos valientes. Y en amor compartamos con otros lo que Él nos ha dado. Así que, si le quedó lo suficientemente claro la razón por la que como cristianos debemos compartir con todos lo que Dios hace en nuestra vida cada día, entonces ore con nosotros y pidámosle a Dios que nos dé el denuedo, dice Pablo. Oren por mí, le dice a los filipenses él en la cárcel, les dice, oren por mí para que el Señor me dé denuedo, me dé valor de predicar su mensaje, porque eso es lo que puede llenar nuestra vida de propósito. Y lo que es el propósito de Dios con su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra toca nuestra vida, transforma nuestra mente, Dios. Ayúdanos, mi amado Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, que te glorifique, a experimentar una vida que exalte el nombre de nuestro buen Dios. Padre, te pido por cada una de las personas que está viendo este video, escuchando este podcast, que seas tú, mi amado Señor, inquietando su corazón, impulsándolo a amar a otros a tal punto que no se pueda callar, que el amor no pueda callar esa poderosa verdad que eres tú, Jesús. Que podamos experimentar una vida llena de tu presencia para que podamos vivir lo que es que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, y ponemos este día en tus manos. Te pido que bendigas a todos aquellos que han bendecido esta obra, a todos aquellos que siguen estos videos, que seas tú hablando a su vida, tocando sus corazones. Y te pido, mi amado Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros a vivir y experimentar una vida llena de tu presencia, donde te glorifiquemos compartiéndole a otros, discipulando a otros, enseñando a otros a ser discípulos de Cristo. Te doy gracias, Señor, y pongo nuestra vida en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Por favor, no olvide enviarnos sus preguntas. Recuerden que comenzamos a partir de este viernes, todos los viernes, un programa donde vamos a estar respondiendo sus preguntas. Si usted tiene preguntas de la Biblia, de la vida, de por qué hacer esto o por qué no hacer esto, envíenos ya sea un video o un WhatsApp o un texto, ya sea aquí en los cajas de texto de YouTube, de Facebook, de Instagram, o que nos envíe un video al WhatsApp 305-317-3460 que debe salir por aquí. Cuando salga, envíenos sus preguntas y todos los viernes estaremos contestándoles las preguntas, no porque nosotros tengamos las respuestas, porque vamos a buscar las respuestas semana a semana en la Escritura, para que Dios hable a nuestra vida y juntos podamos conocer todo el consejo de Dios. Así que comparta, envíenos, si quiere salir en el video, mándenos su video
o mándenos su audio y ahí estaremos haciendo el trabajo necesario para que podamos crecer juntos. Y si están en YouTube, no se olviden de darle clic en la campanita que está aquí abajo para que cada vez que enviemos o transmitamos un nuevo video salga una notificación para que usted pueda ver. Así que nos vemos en el próximo video o en el próximo audio. Que Dios los bendiga. Podcast. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.